Chicos, muy buenos días. Sean bienvenidos a una semana más de trabajo. Nosotros estamos con lo que es la lógica matemática. Bien, vamos a hacer nosotros el siguiente ejercicio, que es una recopilación de todas las actividades que habíamos visto la semana anterior, como es conjunción, disyunción, negación, la condicional y la bicondicional. Recuerden que son las 5 actividades que hemos trabajado y nosotros vamos a hacer en esta ocasión un ejercicio completo con esta parte, por favor. Entonces, tenemos en la pizarra el ejercicio, el cual nos dice P bicondicional Q y R. Esta operación nos dice una condición ¿con qué? Con R y Q. Lo primero que debemos observar, ¿cuántas proposiciones tenemos? En este caso tenemos tres proposiciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las proposiciones? P, Q y R. En este caso la R se está repitiendo, la Q se está repitiendo. Entonces, por favor, lo primero que debemos observar y recordar cómo obtener el número de respuestas. Si yo tengo 2 respuestas por cada proposición, y tengo 3 proposiciones, esto sería igual 8 respuestas que voy a tener. Entonces, la primera actividad que usted va a realizar, y esto lo van a hacer en su cuaderno, por favor, armar nuestra tabla de verdad. Tenemos P, Q, R. P, Q, R. En este caso, como son 8 respuestas, serían 4 verdades, 4 falsedades. No se vayan a olvidar, chicos. Como son 8 respuestas, tendríamos 4 verdades, 4 falsedades. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Entonces aquí tendríamos que verdad, 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 falso, falso, falso y falso. En la P. No se vayan a olvidar, chicos. No se vayan a olvidar. En este caso, entonces, luego la Q es la mitad. Sería 2 verdades, 2 falsedades. 2 verdades, 2 falsedades. Siguiente tengo verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Hasta ahí tengo armado la tabla de verdad al inicio, no se vayan a olvidar. Al inicio tengo armado la tabla de verdad. Bien, como siguiente operación tenemos que ubicar, como siguiente paso, mejor dicho, ubicar la operación que debemos realizar. Entonces sería ¿qué? Corchete, paréntesis, P, doble implicación, Q. Cierro paréntesis y R. Cierro corchete. Miren, tengo una operación, tengo 2 operaciones. Siguiente sería ¿qué? Condicional, R condicional a Q. Ya tengo ubicadas las operaciones que voy a desarrollar. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? Si no tengo ninguna inquietud, entonces la primera operación que debo desarrollar es doble implicación. Para eso recuerdo, ¿qué era la doble implicación? Como es doble, en este caso dice 2 respuestas deben ser iguales para que sea verdad. Entonces, en este caso, ¿qué es verdad? Verdad, verdadero. Si es que es falso, falso, verdadero. Si es que es una, ahí sería falso. Recuerden ustedes, la operación ¿qué es? Si es que están 2 respuestas iguales, en este caso, por favor, sería todo verdad. Y partiríamos aquí. ¿Qué dice? P y Q. Recuerden siempre el orden, P y Q. En este caso, vamos a ver primero P y luego Q. ¿Verdad, verdad? Sería ¿qué? Verdad. ¿Verdad, verdad? Verdad, porque son... Verdad. Verdad. Este sería falso, porque son contrarias. ¿Verdad, falso? ¿Verdad, falso? Falso. Deben ser iguales. ¿Falso, verdad?
falso. Deben ser iguales, chicos, no se vayan a olvidar. En la bicondicional. Aquí, tengo dos respuestas iguales, verdadero. Dos respuestas iguales, verdadero. Bien. Ahora, esta respuesta de aquí voy a comparar con R, pero en este orden, oírame bien, esta respuesta con R. Entonces aquí, para poder resolver esto, entonces me ubico y esto voy a comparar con R, en ese orden, no es R, sino en este orden, por favor, y esto va a R, de aquí con R. Bien, ¿qué significa esto? Que debe ser toda verdad para que sea verdad. Entonces, dense cuenta, ¿verdad y verdad? Verdad. ¿Verdad, falso? Falso, ¿no es cierto? ¿Verdad? Falso, ¿verdad? Falso. Falso, falso, falso. Falso, ¿verdad? Falso. Falso, falso, falso. ¿Verdad, verdad? Verdad. ¿Verdad, falso, falso? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Como ya tengo esta parte, ahora me toca hacer esta. Cuidado, va a decir voy a hacer esta. No, no puedo porque me falta esta operación. ¿Qué me dice? R condicional Q. Debo recordar cuál es la condicional. Que nunca una verdad puede estar antes de una falsedad. Recuerden eso. Si es que está una verdad antes de una falsedad, es falso. ¿Sí? Únicamente cuando una verdad está antes de una falsedad, ahí será falso. Pero verán que dice R con Q, es decir, en este orden, de aquí a acá. Esto nos dice R a Q. R va primero, ¿verdad? Eso. R iría primero. Entonces, ¿qué sería? ¿Verdad, verdad? Verdad. Luego, falso, ¿verdad? Verdad. Luego, ¿verdad, falso? Verdad. Falso. 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 Eso les digo, una verdad nunca puede estar antes de una falsedad. Esta de aquí, verdad. Luego, verdad, verdad, verdad. Verdad. Luego, falso, verdad, verdad. Verdad, falso, falso. Y falso, falso, verdad. Hasta ahí, por favor, ¿alguna inquietud? ¿Hasta ahí alguna inquietud, por favor? No. Ya, muy bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Ahora, las respuestas que vamos a comparar son las siguientes. Lo que voy a encerrar aquí. Miren, estas respuestas voy a comparar. ¿Sí? ¿Pero qué? De aquí a acá. Condicional, no se vayan a olvidar. ¿Qué nos decía la condicional? Que una verdad no puede estar antes de una falsedad. Escuchárame bien. Una verdad no puede estar antes de una falsedad. Entonces comparamos. ¿Verdad, verdad? Verdad. Falso, ¿verdad? Verdad. Falso, falso, verdad. Falso, ¿verdad? Verdad. Falso, ¿verdad? Verdad. Falso, ¿verdad? Verdad. ¿Verdad? Falso. Falso. Porque la verdad está antes de la... Falso. Y aquí sería verdad. ¿Solo cuál fue? Esta de aquí. Bien. ¿Y aquí qué tenemos? Como respuesta tenemos una contingencia. No tenemos ni una tautología ni una contradicción. ¿Por qué? Tengo verdades y aquí aparece una falsedad, vean. Entonces es una contingencia. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Jóvenes. No. Dicen, Sí. la del último, ¿con cuál fue el resultado? El último. La del último. Esta de aquí con esta. Verán, esta, si ven lo que está de rojo, señorita, o señores, en este caso, lo que está de rojo voy a comparar. Pero ¿qué me dice? Esta operación voy a comparar con esta operación. Ya. ¿Qué era la Sí, sí. condicional? Que una verdad no puede estar antes de una falsedad. Entonces, en este caso, comparo las dos que yo encerré de color rojo. Oigan, para que no se confunda, usted puede hacer eso. Voy a comparar lo que está señalado de rojo. En este caso,
esta respuesta. ¿Verdad? ¿Verdad? Nos da una verdad. Falso, ¿verdad? Una verdad. Falso, falso, una verdad. Falso, ¿verdad? Verdad. Falso, ¿verdad? Verdad. Falso, ¿verdad? Verdad. Verdad, falso. Recuerden que aquí una verdad no puede ir antes de una falsedad. Y ahí sí sería ¿qué? Falso. Y luego tengo falso, ¿verdad? Verdad. Ya. Pero ¿qué nos dice la pregunta? Si me ayudan, por favor. Dice que valores, si los valores de verdad de las proposiciones PQR son verdad, verdad, falso. Busco, ¿dónde está eso? Verdad, todo verdad. Verdad, verdad, falso. Aquí está la respuesta que nos pide en el libro. Esto de aquí, miren. Perdón, ahí como yo no tengo cuadritos. Entonces aquí, ¿cuál es la respuesta final según el libro, la que nos pide? La que nos pide es esta de aquí. ¿Cuál ha sido la respuesta final? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos dice que las proposiciones, según el libro, si usted lee, dice, si los valores de verdad de las proposiciones PQR son verdad, verdad, falso, respectivamente. ¿Y dónde observo eso? Miren, verdad, verdad, falso. ¿No es cierto? Aquí tengo lo que nos pide el libro. Y veo aquí las respuestas, ¿cuál es? Esta es la respuesta final. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Verdadero. Esa ha sido la respuesta que nos pide el libro. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Jóvenes. Sí, Licen, ¿podría repetir otra vez, por favor, eso? Ya, verán. O Ya sea, esto, lo del último, lo que ya, dijo. sí, esto no tengo problema, ¿no es cierto? Vamos a repetir nosotros. ¿Qué nos dice la condición? Recuerde que las proposiciones dicen que P, Q, R va a ser la P que sea verdad. Muy bien, la P, verdad. Aquí tengo una verdad. La Q que es verdad. Y la R me dice falso. Eso me pide la condición en el libro. ¿Cuál sería la respuesta final en este caso? Sí, tomamos en consideración que P es verdadero, Q es verdadero y R es falso. Esa es la condición que nos pide, ¿no es cierto? Y entonces, en esta fila de aquí, señalo y veo cuál es la última respuesta que me dio. ¿Cuál ha sido la última respuesta? Verdadero. Según el condicionamiento, según lo que nos especifica el libro, ¿no es cierto? Esto, si usted hizo todo esto, ya no va a tener ningún tipo de errores, chicos. Esto es lo principal. Y después lo que le pide el libro, en este caso, que verifique cuál ha sido la última respuesta. Y aquí estoy verificando. ¿Cuál es la respuesta? Según el condicionamiento del libro. ¿Verdad? ¿Verdad? Falso. Eso me dice. Si observamos nosotros en el literal A de la página 65, ahí nos dice, si los valores de verdad de las proposiciones PQR son verdad, verdad, falso. Y entonces ahí comparo, miren, verdad, verdad, falso. Esto es, acá tengo una que sea verdad, verdad, falso. No tengo, miren, solo aquí tengo verdad, verdad, falso, que nos da en la cuestión del libro. ¿Preguntas hasta ahí? Señor Albuja. No, Licen, ya entendí. Ya, muy bien, chicos. Entonces, usted en este momento va a hacer el literal B. ¿Cuántas proposiciones tengo en el literal B, chicos? 4, Eso. 4. ¿Cuántas respuestas tendría? 4, ¿No? ¿Cuántas respuestas? 1. 16. Eso. 16. Hagan esto de acá que yo hice. Tengo 2 respuestas por cada proposición. Como son 4 proposiciones, ¿cuánto tendría que hacer? 16 respuestas. Primero, armamos la tabla de verdad. Como son 16, serían 8 verdades, 8 falsedades. Y ahí armamos todo. Luego las operaciones. Muy bien, chicos, pónganse a trabajar este momento para no tener ningún tipo de dificultades. ¿Alguna inquietud, chicos, hasta ahí? ¿No? Muy bien, nos ponemos a trabajar.